La que sigue. Vamos a dar mejor más adelante. ¿Sí lo puede pasar? No. Vale mucho dinero eso. No solo eso. Años. No, no es mío. A mí me contrataron para hacerlo, pero no es mío. ¿Pero esto viene en tu libro, Adolfo? No así. No sé, pero explicadillo. ¿Y cuál es el libro? Está más padre el libro. Cómprenlo. ¿Ya les mandamos? ¿Ya les mandamos? No regalías. Se llama Arte de la Guerra Electoral. ¿En serio? El arte de la guerra electoral. El arte de la guerra electoral. ¿Qué editorial? Grijalvo. Esto lo vamos a ver más mejor más adelante. Brigadas especiales de artefactos, lo mismo en cada una de las fases. Estructura. Lo mismo para promoción, para estructura electoral, representantes, ¿qué haces en las estructuras? Pues, representantes generales de casilla de recorrido por municipio, dígame, José Adolfo y Vinarriaga. Bueno, no puede aparecer José Adolfo Murat. De este lado no se oyó ¿Qué? el apellido. Y Vinarriaga. Aragón, exacto. ¿Mexicano? Que mandaron el link, dicen a mí, dicen otras personas. Nada más como dato curioso, es vasco. Tiene origen vasco. Pero no soy vasco. Tengo origen. Redes, ¿no? Redes no georreferenciadas, no vinculadas a internet, sino por grupos de identidad. Movilización, radios, cuál es el objetivo, el concepto publicitario, las líneas de acción en cada una de las fases, televisión, tierra en todas las fases de campaña de su candidato, ¿no? Activaciones negativas, esto lo vamos a ver con ejemplos más adelante, nada más quiero mostrarles todo, este es realmente todo un plan de campaña, ¿no? Es el plan de campaña en términos conceptuales, todo el plan de campaña. Las ejecuciones me ayudan a demostrar que sí seguimos la estrategia, pero conceptualmente es todo el plan de campaña. Este plan de campaña, esta estrategia muy amplia, sin duda es muy nutriente para todos nosotros, pero en el caso particular que me visiono a 2015, a campañas municipales, a campañas chicas, ¿cómo podríamos, pues, para estas campañas chicas, municipales, de pocos recursos, más que eso, pocos recursos, concretarlas o cuáles serían los puntos estratégicos, lo que no se debe olvidar? Porque eso que presentas en las láminas es vastísimo, ¿no? Lo veo para campañas a gobernador, a presidente, y pues las he vivido, pero para campañas municipales, ¿qué hay que puntualizar más? Pues, ¿qué me aconsejas? Seguramente tú no has estado en estas cosas porque veo que estás internacionalizado y campañas grandes de gobernador, pero muchos de los que estamos aquí vamos a jalar en campañas municipales. ¿Qué nos aconsejarías, pues, de todo este magno plan, a lo que debemos poner mayor atención, focalizarnos, puntualizarnos? Gracias, Adolfo. Mi reacción muy rápida, 3 cosas. Entender a la gente, ¿no? Entender a la gente y ponerla en el centro. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? ¿Qué hacen?
qué esperan y que sean protagonistas de la campaña, desde mi metodología. 2, saber claramente quién eres tú. Y 3, no necesitas televisión, ni radio, ni nada tan espectacular. No hay nada más poderoso que dar la mano y ver a los ojos. Nada más poderoso. Usamos la tele porque no podemos hacerlo con todo el mundo, pero lo que debería de lograr hacer la tele es darle la mano a alguien y decirle: yo soy este y voy a hacer eso. Entonces no hay campaña en una demarcación pequeña, no hay campaña más poderosa que estar en contacto con la gente y presentarte y decir: yo soy este, te doy la mano y te veo a los ojos. Bueno, todas las fases de tierra, toda la parte de aire, de below the line, ¿no? Call center, rumores, filtraciones, todo, cómo vamos a articular todo el e-center, el centro de redes sociales en internet, en las 3 fases, qué vamos a hacer en investigación cuantitativa, qué vamos a hacer en investigación cuantitativa en las 3 fases, cualitativa y el cuarto de guerra. Y ese es un poco todo un plan de campaña en términos de lineamientos y conceptos, ¿no? Pretendo ilustrarlo con las piezas que les mostré, con la idea de que vean que si hay una consistencia entre lo que se planea, lo que se construye conceptualmente y su aterrizaje táctico, aunque sea, insisto, un volante o una iCard para redes sociales o una pieza de divertimiento como la de contraste de Edgar, ¿no? Insisto una vez más, estamos utilizando el lenguaje de la gente, toda la gente que usa internet, que es a la gente que iba dirigida la pieza de parodia de Edgar, sabe quién es Edgar. ¿No? Me estoy montando en esa plataforma, en ese lenguaje, para tratar de hacer atractivo algo que, si lo hago en términos meramente de política y de lenguaje de políticos, no podía traer más gente. Bueno, vamos a la última fase en términos de las 7 verbos de la comunicación, de la comunicación como política pública. También diseñamos y producimos, pero también ejecutamos y evaluamos, y es la parte de la táctica, ¿no? Dividimos una parte de pensamiento y estrategia, una parte en medio que diseña, planea y comienza a ejecutar, y la parte de ejecuciones, que es la parte táctica. Dice Sun Tzu: si de un golpe el halcón destroza el cuerpo de su presa es porque lo descarga en el momento preciso. Y un poco es esta idea de concentrar tu poder. ¿Y cuál es nuestro poder? ¿Cuáles son las balas con las que se pelea la guerra electoral? Las palabras, el mensaje y las imágenes. Ese es el arsenal con el que nosotros trabajamos para hacer comunicación política. Entonces tenemos que tener la posibilidad de concentrar. Hay muchos formatos, el tema es que mi mensaje desde la estrategia pueda yo concentrarlo como un halcón a la hora de concentrar su fuerza, a la hora de atacar. Y el modelo está sustentado en esta idea de David Easton. Yo sé que es literatura antigua, pero muchos de ustedes, los que estudian ciencia política, seguramente han leído a Easton y a Parsons. Y es un sistema político no es más que un medio para convertir en productos cierta clase de insumos. Un cuarto de guerra desde esta visión, desde una visión de gerenciación, perdón por el neologismo, de gerenciación de una campaña política, no es más que un sistema que convierte en productos una serie de insumos, ¿no? Y tiene exactamente el mismo enfoque de la teoría de sistemas de Easton, de insumos, caja negra, productos, retroalimentación. Y así está construido el sistema que les vamos a mostrar, que es parte de nuestra metodología. ¿Cuáles son los insumos? ¿Cuáles son los insumos de este cuarto de guerra, de esta gerencia de comunicación desde un cuarto de guerra? La agenda, el monitoreo de medios, la investigación, y aquello que se llama inteligencia, que habrá críticos que digan que inteligencia y política son palabras que no van juntas. ¿Ahí entra espionaje? Puede. Yo no dejé aquí.
¿Qué insumos necesitamos de agenda? Saber dónde estamos nosotros, qué vamos a estar haciendo. Ese saber qué vamos a estar haciendo durante ese día entra al cuarto de guerra y produce una serie de puntos. El mensaje y la foto ya lo habíamos visto. Saber dónde van a estar nuestros opositores. También nos sirve la agenda para saber a dónde vamos a levantar audio, imagen y en qué programas al aire vamos a estar. ¿Por qué? Porque quiero que mi gente pueda sumarse a un ejército de voces como producto que impacten esos programas al aire. O saber dónde va a estar mi adversario para que mi gente, mis leales, se metan a esos programas al aire y impacten y cuestionen. Y la agenda de dónde está la organización, dónde están las candidaturas secundarias, dónde está el jefe de campaña, etc. Esta es una agenda plan de campaña. Esto se hace diario y se hace semanalmente de acuerdo a los tiempos que establece cada campaña. Tema de la semana: arranque de campaña, definir los términos de debate y debate. ¿Cuál es el objetivo? Establecer los términos de debate, propuestas, experiencia y capacidad, y retar formalmente a nuestro adversario para subirlo a la contienda. Y luego tenemos todos los canales, acciones, herramientas de comunicación, con un mensaje o descripción de acuerdo al tema, programados semana por semana, ¿no? Eventos clave, ATL, spot de televisión y radio, voceros, ATL calle, promocionales, brigadas, below the line, internet, comunicación social y tierra. Y vamos así construyendo una agenda que debemos estar cumpliendo y evaluando desde el cuarto de guerra los comités de planeación estratégica, semana a semana. Adolfo, mencionabas hace un momento que también era conveniente evaluar dónde no asistir y los riesgos comparados contra costo-beneficio. En el ejemplo que López Obrador desechó ir al primer debate, el costo-beneficio contra el riesgo, muchos argumentan ahí empezar el declive. ¿Por qué y cómo debemos, cuándo, sí, asumir ese riesgo de no entrar en lo que consideraríamos peligroso para ese costo-beneficio mayor? Yo diría que a partir de insumos de inteligencia, de sentido común, de experiencia, en eso los políticos, ahí sí les haría yo más caso, ¿no? ¿Tuvo razón López Obrador? No, pero no yo a quien le dijo que sí debería de ir, que sí le dijeron que debería de ir. Le faltó sensibilidad. Estas láminas, estas planeaciones, estas agendas son dirigidas, creo yo, porque pienso yo que no puede haber generalidad en esto, porque hay candidatos que no tiene uno necesidad de subirse al ring con ellos, porque son débiles, no tienen la fuerza, el empuje, vete a saber. Es muy variante, pues, diseñar este tipo de planeación, y va siempre en proporción y en la medida del adversario. No puede haber una generalidad. Sácame de ahí, pues, dime que estoy equivocado para que tenga un contexto. No, estás en lo correcto. Desde el principio traté de decir que no hay una campaña que sea similar a otra, cada campaña es única, incluyendo que esta campaña dentro de 6 años o dentro de 3 años, con el mismo electorado, en la misma demarcación, va a ser diferente. Claro. Hasta con el mismo candidato. Con el mismo candidato, pero cambiaron muchas cosas de 2010 a ahorita y al 2016. Claro. Entonces cada campaña es única y cada campaña es un ejercicio que se tiene. Por eso insisto que estoy tratando de compartir con ustedes una metodología probada que creo que ha funcionado exitosamente en muchos casos, pero no deja de ser un oficio de tejer fino a mano. La consultoría en comunicación política es un oficio y se aprende haciéndolo. No hay mucha literatura y cada vez hay más y está muy bien, pero nuestro propio libro termina diciendo, pues,
olvídese todo lo que ha aprendido en este libro y atrévase a innovar y a entender con quién está jugando, en dónde está jugando y para qué está jugando. Hay metodologías, hay una serie de insumos, hay una serie de técnicas, pero cada campaña es única. No hay recetas probadas exitosas de una campaña a otra, porque los electorados cambian, los humores cambian y el contexto cambia. Entonces, después de haber dicho esto, si quieren aquí terminamos. Ya sigamos haciendo cada una de las semanas. El segundo insumo con el que trabaja un cuarto de guerra Qué caro este material, papi. es el monitoreo de medios. Y hacemos nomás para efectos de este ejercicio la distinción entre el clipping, que tiene que ver con todo lo que es prensa, y el monitoreo, que es radio, tanto el monitoreo de noticias como el monitoreo de nuestra pauta publicitaria. Televisión, lo mismo, el monitoreo de noticias de nuestra pauta publicitaria. Y cada vez más el monitoreo de internet, cada vez más prensa online, páginas oficiales, blogs, spots dedicados o hechos para redes sociales o para canales dedicados de internet y redes sociales. Y por último, el monitoreo de la pauta publicitaria, donde nos estamos anunciando nosotros, porque de acuerdo a la construcción de audiencias, a la segmentación de audiencias, es al target al que le quiero hacer llegar mi mensaje y dónde se están comunicando a nuestros adversarios. Insisto que el mejor ejemplo sigue siendo la Bastida Fox. Fox se comunicó con las mujeres, con los jóvenes. La Bastida se comunicó con los periodistas y con la clase política. ¿No? El tercer insumo es la investigación, insumo de trabajo para el cuarto de guerra. Las encuestas públicas, las que publica Reforma, el Universal, todos los demás medios, nuestras encuestas en vivienda, las encuestas telefónicas, y sí sirven las encuestas telefónicas, sobre todo para levantar trackings, pero hay poblaciones donde uno puede encuestar telefónicamente, realmente puede encuestar telefónicamente, y sí te da algo muy aproximado dentro del margen de error a intenciones, tendencias y comportamiento de zonas electorales. Hay zonas donde hay demarcaciones geográficas donde uno sí tiene que ir a tierra y tiene que ir a vivienda para hacer las incursiones. Y por último, el tracking poll. El tracking poll es esta muestra recurrente de 400, 500 casos, que cada cierto periodo de tiempo te va completando una muestra completa. Entonces voy haciendo cortes de cada una de las muestras revolventes. Tengo hoy 200 casos, me daba 200 casos, el miércoles 200 casos. Para el jueves ya empiezo a tener tendencias, y lo que yo tengo que monitorear en un tracking no es la carrera de caballos, no es la parejera entre candidatos, sino las tendencias, ¿no? Voy subiendo en atributos, voy bajando en atributos, voy subiendo en intención de voto, pero no necesariamente está aproximado al número que va a resultar de la contienda electoral, pero sí me va a ir dando una tendencia de si mi campaña está siendo exitosa, no está siendo exitosa, y sobre todo me permite monitorear los temas de coyuntura que estén afectando positivo o negativamente una campaña política. Y también necesito investigación cualitativa, grupos de enfoque, configuraciones sociales, que ayer hablamos de este tema, y estudios antropológicos o psicológicos. Pero también un cuarto de guerra necesita investigación documentada, que me sirve para hacer piezas de comunicación, ya sean spots, ya sean flyers, ya sean cualquier otra pieza de comunicación, para nutrir el mensaje del candidato, ¿no? Para tener discurso, para poder contrastar o para poder defender lo que ha hecho si soy un candidato incumbente, si soy un candidato que va por continuidad, debo de tener la data dura, social, económica, internacional, los comparativos que me permitan defender lo que hizo la administración a la cual yo voy a suceder, porque es de mi misma línea. Y si soy opositor, debo de tener la data dura que me permita contrastar y decir, en Tlaxcala están mejor que en Morelos, ¿no? ¿Y por qué no estamos como en Tlaxcala? Con datos duros, con estadísticas, con cifras, con análisis comparativos. Y el último insumo del que se nutre un cuarto de guerra es inteligencia. En términos muy generales, sí valdrá otras fuentes de información,
Es muy peligroso este rubro, pero al mismo tiempo es muy divertido, porque inteligencia se convierte se pervierte muy seguido con chismes, ¿no? Y la gente que es chismosa y que es protagónica va a llegar a un cuarto de guerra a contar chismes y yo vi que ya declinó y se va a venir a nuestra campaña, y se toman de repente decisiones a partir de esa información, ¿no? Pero tampoco podemos evitarlo, ¿no? Es parte diría que es parte del nombre del juego, ¿no? El rumor, el de oí una fuente muy cercana me dijo. Pero bueno, en términos y en criterios yo les propongo qué están haciendo y diciendo, y que podamos averiguar lo que podamos saber, ¿no? Nuestros adversarios, los gobiernos, los diferentes tipos de gobiernos, los legisladores, los grupos de presión, los grupos de interés, y qué reportes tenemos de nosotros candidatos, nosotros equipos de campaña, de las reuniones de relaciones públicas que hacemos y de las reuniones de cabildeo que hacemos. Y hago nada más una breve paréntesis. Entiendo por relaciones públicas todo lo que tiene que ver con líderes de opinión y con sectores representativos, grupos de interés, grupos de presión, y cabildeo todo lo que tiene que ver con política y políticos. Esta parte de la exposición se está haciendo realmente interesante. Qué bueno. Es determinante porque yo he visto derrumbarse candidatos con un chisme. Se acostó con la hermana del otro candidato, o vi que le dio dinero al amante, o es gay, o madre, mil cosas, ¿no? Y siento que es determinante. He visto derrumbarse candidatos que van arriba en porcentajes, en ratings. O sea que esta parte es fundamental, creo yo, que el espionaje, así le digo yo, a la área de inteligencia, es determinante. Y esas mujeres o hombres de los que tú hablas, tú que llegan con chismes, yo cuando estaba en cuartos de guerras les doy prioridad. Pásale, mijita, ¿qué traes? ¿No? Fuiste al mercado y ¿cómo estuvo la canasta? Pues, ¿no? ¿Cómo está el pedo que se anda diciendo en los corrillos, en los pasillos del mercado, de este güey del otro güey, de su vieja, o que anda paseando? Está toda madre esto, perdón que te lo diga así, pero yo lo he vivido, sobre todo en un municipio donde pueblo chico, infierno grande, a toda madre esta parte. Para complementarlo, Adolfo, una parte de lo que dice Manuel, pero ¿qué era la otra parte? Un poquito la especulación. Muchas veces sabemos rastrear, sabemos los hechos reales, pero hay veces que la realidad supera la ficción y se torna a donde nadie había pensado. Parte de adelantarse eso es visionar escenarios muy poco probables, pero que suceden. Esa parte creo que también es muy importante y a veces fundamental, en donde, como dice el dicho, la puerca tuerce el rabo, donde menos se espera, ¿no? Saber verlo creo que también es importante en el cuarto de guerra. Sí, y de alguna forma, regresando a esta autopoiesis sistémica de modelo, cuando hacemos el análisis de fortalezas, oportunidades, riesgos, debilidades, de alguna forma estamos empezando a incluir por dónde pueden salir las cosas negativas que necesitan blindaje y qué áreas de oportunidad tenemos que están allá afuera para ser susceptibles de ser aprovechadas por el contexto o posibles blindajes frente a la coyuntura, ¿no? ¿Cómo pensamos nosotros que es nuestro cuarto de guerra ideal? Esta metodología, perdón, que habrá una presentación anterior nomás para un ejemplo gráfico. Creemos que una campaña estratégica se enfrenta en una simplificación muy gráfica, se enfrenta siempre a este problema. Tenemos una ruta trazada, estas estrellas que nos van a determinar el horizonte, retomando la cita de Bradley, hacia un objetivo electoral. Nos vemos afectados por elementos tanto de la coyuntura como del contexto. La mayor parte de las campañas, y por eso creamos por eso nos vimos en la necesidad de resolver un problema ante nuestros clientes,
La mayor parte de las campañas olvidan la estrategia y se vuelven solo reacción a la coyuntura. Es decir, hay un elemento X en el contexto y me hace cambiar de objetivo. Andrés Manuel en el 2006 perdió porque compró la guerra sucia. Sí, esa es la causa de por qué perdió. Perdió porque cambió de objetivo y dejó de comunicar su mensaje, ¿no? Se volvió reactivo y empezó a hablar no de lo que a él le interesaba y lo que le interesaba a la gente, sino de lo que la administración foxista y el calderonismo querían que hablara. Entonces perdió su mensaje. No fue, sí fue, esa es la causa de la guerra sucia. La causa de la guerra sucia es que dejó de hablar de lo que le importa, dejó de hablar de su mensaje. No por la guerra sucia, o sea, el efecto no es directo, es en dos pasos. Una buena campaña de ataque se construye en dos pasos. Distrae a tu adversario, lo saca de estrategia, y cuando lo sacas de estrategia ya no está comunicando su mensaje, y es donde realmente pierde, pero no es por la guerra sucia. Dice Sun Tzu en el arte de la guerra, no electoral, sino el histórico arte de la guerra, lo que es de fundamental importancia en todo el arte de la guerra es atacar la estrategia de tu adversario. Lo que hizo esa campaña fue atacar la estrategia de Andrés Manuel, sacarlo de estrategia, evitar que comunicara su mensaje, que era poderosísimo, que tenía sentido y que era muy bien aceptado por la gente, y empezar a hablar de lo que no le interesaba a la gente. Empezó a hablar de política, empezó a hablar de los malos, del complot y del complot, y ya no habló de lo que nos interesaba a nosotros. Entonces, toda esta metodología que les estoy compartiendo tiene como origen poder resolver ese problema de que la estrategia no se quede guardada, de que todo el tiempo tengamos un gobernante, un timón que esté vigilando que todas nuestras acciones, toda nuestra comunicación se construya desde parámetros estratégicos. Pretendí demostrar que todas las ejecuciones de una campaña pueden estar dentro de estrategia, desde un volante hasta la pieza más importante de cine minuto que vayamos a hacer en una campaña. Pero para lograr esto, para poder mantener, esto es una campaña gobernada desde un cuarto de guerra. Mantengo la consistencia estratégica, mantengo el rumbo de la estrategia, llego a mi objetivo y ataco la coyuntura en términos coyunturales y ataco el contexto en términos contextuales, pero no me desvío. No la puede repetir una vez más. Sí. Claro, No somos diseñadores, como se habrán dado cuenta, pero creemos que esta es una bonita aproximación gráfica de lo que queremos decir. Entonces, ¿quiénes creemos que deben de integrar esta caja negra? Además, este modelo está registrado, igual que el compás. ¿Quiénes creemos que deben de integrar esta caja negra que comúnmente se llama cuarto de guerra? Ya les expliqué mi discusión con el término de estrategia. Cualquier cosa es una estrategia y cualquier cosa es un cuarto de guerra. Bueno, este cuarto de guerra es una gerencia de comunicación de una campaña y debe estar integrado por los coroneles, por algún representante de la estructura por funciones que les enseñé al principio de la presentación del ejemplo de la campaña de Yunes, ¿no? Debe haber alguien de agenda. No quiero que esté el político encargado de agenda. Debe haber alguien de publicidad, de la agencia de publicidad, debe haber alguien de la agencia de diseño, debe haber alguien que se encargue de redes sociales, debe haber alguien representando al área de comunicación social de la campaña, lo que tiene que ver con prensa, etc. No necesariamente el jefe de comunicación social, ¿no? Representantes de esas áreas. Les insisto que creo que siendo un trabajo gerencial es un trabajo de administradores, de coroneles, no de políticos y de generales. Un cuarto de guerra de comunicación de una campaña hace comunicación, no hace política. Y debe estar integrado, nosotros decimos, por un grupo mínimo de 7, 9 personas, ¿no? Después ya es muy difícil poner de acuerdo un cuarto de guerra.
concesiones de duración de 1 hora, ¿no? Si no puedes tomar decisiones en 1 hora, no vas a tomar decisiones en 2 o en 3 y vas a hacerle perder el tiempo a mucha gente. Con protocolos de trabajo muy claros, ¿no? Revisamos información de la opinión pública transmitida, revisamos si hay información de la opinión pública, ya sea el tracking, ya sea encuestas en vivienda, revisamos la agenda.